En este momento, por ejemplo, tenemos 6 casos que están en vías de llegar a la Suprema Corte. Tiene que haber procedimientos eficaces para que la gente pueda adoptar. En la etapa de tu vida donde no te puedes defender por ti, donde no te puedes representar tú solito ante un juez, donde eres vulnerable en el salón de clases, en el baño de la escuela, ¿no? Con el rosa y el azul me constituí. Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a una emisión más de nuestro programa de Rosa y Azul. Y hoy contamos con la presencia maravillosa de la directora ejecutiva del EDESER, que es Litigio Estratégico en Derechos Sexuales y Reproductivos. Es una organización de la sociedad civil enfocada en la defensa y promoción de los derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos. Ale, muchísimas gracias por brindarnos este espacio, de verdad estoy agradecida y encantada en que te tengamos en este programa. Muchísimas gracias a ti, Vero, por la invitación. La verdad es que es un honor para mí estar con ustedes aquí en Rosa y Azul. Y pues nada, muy emocionada de poder estar compartiendo con ustedes. Gracias, pues platícanos, Ale, sobre el EDESER. Pues LEDESER, como ya bien dijiste tú, pues es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro que fundé hace 5 años. Cumplimos 5 años en junio pasado y estamos aquí en la Ciudad de México. Somos un grupo de mujeres bisexuales, pansexuales, lesbianas que trabajamos por y para nuestra comunidad. Entonces, damos todo tipo de servicios de atención jurídica, asesoría, acompañamiento y representación legal para personas y familias LGBTI en la Ciudad de México y en el resto del país también. Entonces, tú te preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué sería necesario que hubiera una organización especializada? Y bueno, sucede que todavía en este país, todavía en 2021, muchos de nuestros derechos que se traducen en procedimientos básicos, ¿no? En trámites muy sencillos, como un pasaporte, como un acta de nacimiento, como el matrimonio, como el divorcio, como cambiar de nombre y género cuando se es una persona trans. La adopción, perdón. De adopción, de reconocimiento de hijos, de registro de nacimiento, se tienen que litigar en este país, ¿no? No todos, ¿no? Afortunadamente, algunos de estos trámites se pueden llevar directamente ante el registro civil, pero no están accesibles en todos los estados, ¿no? O sea, al día de hoy, no obstante, han pasado ya 10 años, ¿no? 11 años de la reforma por el matrimonio igualitario en la Ciudad de México, que poco a poco ha ido permeando, ¿no? En el resto del país. Todavía hoy no ha habido una sola entidad federativa que realice reformas en materia de diversidad familiar. Entonces, esto quiere decir que pareciera, desde los ojos del Estado, que la agenda política y legislativa y de derechos, ¿no? De la comunidad LGBTI en este país fuera el matrimonio y ya. Pero el matrimonio, si bien es algo muy importante, y el reconocimiento de la identidad de género, la historia no acaba ahí, la historia empieza ahí, ¿no? Entonces es súper importante que haya reformas en los códigos civiles y familiares de los estados para que esto poco a poco, ¿no? Se vaya haciendo accesible para todas las familias. Sin embargo, no es así. Entonces, todavía la gente tiene que venir a la Ciudad de México, donde cuando en sus estados no está reconocido, por ejemplo, este derecho al registro de nacimiento para 2 mamás, o vienen a casarse acá y acá luego se divorcian, entonces les acompañamos en este tipo de trámites. El pasaporte tiene también sus recovecos, ¿no? Cuando se es una persona LGBT, perdón que está aquí mi gatito. Y eso es lo que hacemos. Entonces, pues es asesoría, representación. Cuando se trata de la comunidad, también hacemos capacitación y formación para funcionarios, para el tribunal. Hemos tenido algunos proyectos con la Corte. Intervenimos, por ejemplo, en la elaboración de protocolos, ¿no? Para que no solamente para acompañar a la comunidad en sus casos, sino para prevenir que estos casos se den, ¿no? Y hacerlo desde el aparato jurisdiccional o administrativo
cuando se trata de los gobiernos de los estados. Y la otra cosa que hacemos es incidencia legislativa. O sea, buscamos pues, también que se cambien las leyes, ¿no? Entonces, apoyamos iniciativas, hacemos cabildeo y pues básicamente eso es lo que hacemos por acá. Muy bien, Ale. Háblanos, entonces, de todos estos temas es precisamente a lo que se refiere el litigio estratégico, Así es. a lo que tú acabas de mencionar. ¿Cómo es la incidencia de ustedes, política y legislativa? ¿Cómo inciden? ¿De qué manera ustedes levantan la voz para ser escuchados? Pues mira, la verdad es que el litigio estratégico implica muchas cosas, ¿no? Pero para ponerlo en términos muy llanos, si tú buscas un abogado porque te quieres divorciar, ¿no? O sea, tenemos un punto A y un punto B, ¿no? O sea, una persona que tiene una necesidad y luego queremos llegar a ese objetivo que es que se divorcie. Y esto pues simplemente se repite y probablemente los casos tengan mínimas variaciones. Ese es el litigio normal, ¿no? El litigio estratégico busca algo completamente diferente. O sea, identificamos un caso que no tenga cobertura en la administración, ¿no? O sea, por ejemplo, que el procedimiento para resolver este caso no esté creado todavía, ¿no? En el registro civil, por ejemplo. Y entonces damos acompañamiento a esta persona en específico, pensemos que se llama Ana, ¿no? Entonces, vamos a defender el caso de Ana, pero no solamente pensando en Ana, pensando en todas las personas que vienen detrás de Ana, ¿no? O que se encuentran en la misma situación jurídica de Ana, para que resolviendo el caso de Ana podamos resolver todos los demás o facilitar todos los demás o sentar un precedente que facilite todos los demás o, por ejemplo, que este caso pueda ser paradigmático, emblemático, eh, que pueda ser un ejemplo para la autoridad para decirle, mira, hay muchos casos así y entonces puedes simplificar las cosas de esta manera o de otra. A veces también ocurre, y eso es la mayoría de los casos, o sea, que las autoridades no tienen interés en que esto ocurra, ¿no? O sea, en que esto se haga sencillo, en que esto se haga accesible, en cambiar sus leyes, porque también sabemos cómo pues el movimiento conservador y de derecha fundamentalista en México pues está pegando horrible, pegando muy fuerte y va en contra de nuestros derechos, ¿no? Entonces pues hay también que hacer frente a eso y a veces la mayoría de los casos pues, los legisladores, las autoridades pues no quieren dar esos pequeños giros de tuerca, ¿no? En los procedimientos, en las leyes, para que las cosas vayan siendo más sencillas para nuestras poblaciones y comunidades y entonces tenemos que poner el ejemplo con un caso y a veces, bueno, pues hay que llevarlo a amparo, o bueno, en este momento, por ejemplo, tenemos 6 casos que están en vías de llegar a la Suprema Corte para ser estudiados desde allá porque en las instancias menores no se resuelve la cuestión, ¿no? Entonces, eso es lo que busca el litigio estratégico, o sea, conseguir una excepción a la regla, abrir una pequeña grieta donde podamos entrar para facilitar y mejorar las condiciones de vida de las personas y comunidades LGBTI en México. Mira, Ley, es que la verdad, la diversidad sexual ha sido de toda la vida, el ser cisgénero, el ser transgénero, digo, de siempre. Y esta lucha realmente, por lo menos en nuestro país, tiene muy pocas décadas, ¿no? Yo estaba viendo, por ejemplo, esta línea de tiempo que tienes en tu página de 1969, la primera marcha por los derechos. A lo que se ha logrado, bueno, digo, todavía hay muchísimo por hacer, pero desde el mencionar que la homosexualidad era considerada como una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Era tan estigmatizada y recientemente, bueno, no tiene tanto que la OMS ya le quita como esa tipología o esa característica, ¿no? Hasta lo que sería el matrimonio igualitario o ahora el tema de la adopción para parejas del mismo sexo, ¿no? Que aun cuando ya está aprobado, sin embargo, socialmente hay mucho todavía por hacer porque no está tan aceptado, por llamarlo de alguna manera, ¿no?
Ale, platícanos un poco sobre las reformas al Código Civil que favorecen a la comunidad LGBTTIQ y Sí, más. hay muchas, hay muchas urgentes, muy necesarias y que desgraciadamente no se han dado. O sea, por ponerte un ejemplo muy gráfico, o sea, el caso de las infancias trans, ¿no? O sea, y creo que ese ejemplifica perfectamente cuál es el camino de la incidencia legislativa y del litigio estratégico. O sea, nosotras en 2017 acompañamos a una niña trans aquí en la Ciudad de México para hacer el cambio de nombre y género Caso Sofía, el caso de Sofía. Así caso es. Sofía, platícanos el caso Sofía. Entonces, eso es lo que pasó. Acompañamos legalmente a esta niña para que pudiera hacer el cambio de nombre y género en su acta de nacimiento. Se hizo una intervención con la autoridad registral, o sea, con el registro civil, y después de un año nos dijeron, ok, va, lo vamos a hacer, ¿no? Esa es la excepción a la regla que nosotras necesitamos para ir cambiando las cosas, ¿no? O sea, ese es el precedente. El presidente Sofía está desde 2017, sin embargo, la postura de este nuevo gobierno es objetor, o sea, está en contra de este derecho y entonces 23 solicitudes después no hemos podido conseguir que esto sea un procedimiento regular. Entonces, como tenemos un gobierno que se opone, tenemos que convertir esas 23 solicitudes en juicios de amparo. Esos juicios de amparo se han traducido en 4 casos que van a llegar a la corte, porque cuando la autoridad no tiene voluntad política para hacer las cosas, no queda otra más que obligarles, ¿no? Ahora, es muy común que los congresos de donde sea, ¿no? Incluido el de la Ciudad de México, actúen por presión de la gente, ¿no? O sea, esto es urgente. ¿Y cuándo va a pasar? Tiene que pasar ya, tenía que pasar ayer. Pero ¿por qué no lo estás haciendo? Entonces, hay más presión de la gente y luego, algún día, los legisladores dicen, ay, esto está pasando, es importante, ¿no? Entonces, normalmente es la propia sociedad civil la que propone los cambios que se requieren en las leyes, ¿no? Pero si tú propones sin un fundamento, es muy probable que los legisladores te digan, bueno, es que yo no veo el problema, ¿dónde está el problema? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están las familias? ¿No? Para eso también sirve el litigio estratégico, o sea, es decir, ¿dónde están? Aquí están. Aquí hay 23 solicitudes de personas que mira todo este camino recorrido sin que hayan podido ejercer sus derechos, ¿no? Entonces, para eso también sirve el litigio estratégico, que no es incidencia legislativa, o sea, que esto es una parte judicial, pero que por supuesto va a acompañar y reforzar una propuesta legislativa. En el caso de las infancias trans, eh, la compañera Tania Morales, que dirige la Asociación por las Infancias Transgénero, eh, redactó, propuso, cabildeó la iniciativa de reforma para la Ciudad de México. Nosotros apoyamos también, pues igual con el acompañamiento de casos, estuvimos ahí, pues apoyando ese movimiento porque es parte de lo mismo, ¿no? Del mismo esfuerzo, este, y apoyando el proyecto de la asociación. Sin embargo, aunque el Congreso tiene ya mm, Todo listo, claro, digo, para actuar. decenas de casos Claro. como ejemplo de que esto es una necesidad sentida, urgente, y sobre todo tratándose de niños, niñas y adolescentes, y aún así, con eso, no han querido, porque lo han podido hacer muchas veces, pero no han querido votar la iniciativa, ¿no? Entonces, pues ahí la incidencia política y legislativa, pues tal cual es hacer presión, hacer presencia, seguir presentando casos, escalar estos casos y, por supuesto, apoyar los otros esfuerzos que ya existen en esta materia. Nosotros no estamos participando ya de ese proyecto de incidencia legislativa, pero por supuesto que lo apoyamos y queremos que eso sea lo que cambie las cosas, ¿no? O sea, porque el litigio estratégico te puede enseñar dónde está la gente, cuáles son los problemas, podemos ir consiguiendo cosas que se van hilando, ¿no? Desde la parte judicial, pero por supuesto que lo que queremos es que las leyes cambien, ¿no? Que las políticas públicas Públicas. se creen, que los protocolos existan, que la gente que lleva a cabo sus procedimientos esté capacitada, tenga herramientas, tenga materiales, ¿no?
Creo que es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto como un engranaje, ¿no? Te entiendo perfecto. La verdad es que se trabaja de una manera inversa, por desgracia. No tendría que ser así. Está la necesidad y debería de atenderse. Y lo hemos vivido en nuestro estado y lo hemos vivido como país, por supuesto. Y como a nivel mundial, porque en el caso de los feminicidios, o sea, la alerta de género se activa hasta que verdaderamente la propia sociedad exige, ¿sí? Exige que se nos proteja, por ejemplo, a las mujeres, a las adolescentes, a las niñas. Entonces se activa la alerta de género como una medida, ¿sí? Pero que debería de ser desde la prevención, la capacitación, la sensibilización, las leyes, como dices tú, las políticas públicas, tal, con todas las instancias de gobierno, con las ONG, con la ciudadanía y de verdad establecer una gran red de apoyo y de trabajo que atienda a estas necesidades, ¿no? Y Sí, bueno, estoy pues de acuerdo contigo. O sea, creo que no queremos un Estado que apague fuegos o que sepa apagar fuegos. Queremos un Estado que prevenga la violencia de género, que prevenga los hechos victimizantes y discriminatorios para las personas, ¿no? Y así sí, es. Contamos, exacto, contamos con una ley que prohíbe la discriminación, con una ley que establece que ni por orientación sexual, ni por credo, color de piel, etcétera, alguien puede o nadie tendría que ser discriminado. Sin embargo, en la realidad, la situación es otra, completamente distinta. Y desde el momento en el que tú vas y pones una denuncia, ¿no? Y a lo mejor como transgénero dices, soy Juana. No, pero aquí dice que tú te llamas Juan Pérez, ¿no? Y yo te voy a tratar así porque aquí dice. Entonces, desde ahí ya hay una forma de violencia. Desde ahí ya no se está respetando el dicho, así, ¿no? De la persona y como ese te podría hablar de muchísimos ejemplos, ¿no? La falta de sensibilidad de repente de las personas que brindan un servicio público a la hora de tratar a estas personas que ya están siendo víctimas de un delito, por ejemplo, y que siguen siendo revictimizadas al contar su dicho N cantidad de veces, al mostrar sus evidencias N cantidad de veces y al tenerse que exponer muchísimo, ¿no? De alguna manera hasta, pues, para alcanzar credibilidad. Ale, sí, y en el caso, por ejemplo, de la adopción, ¿con qué situaciones te has enfrentado? ¿Qué acompañamiento has dado? ¿Esto es pues recurrente en es México? interesante esta pregunta que me haces porque, bueno, primero cuando me la lleguen a hacer, yo suelo contestar que, o sea, la adopción no es agenda política LGBT, ¿no? O sea, la adopción es agenda, debe ser agenda política de todo el mundo, ¿no? O Por sea, me supuesto. parece que es una obligación tanto del Estado como de las personas, de la ciudadanía en general, que no haya niños en situación, en aptitud de ser De adoptados, ¿no? abandono, O sea, claro. no debería de haber niños que vivan a cargo del Estado, pues, o sea, bajo la custodia del Estado. Todos los niños deberían tener una familia, no deberían ser abandonados, ¿no? Claro. Y por supuesto que si es que esos niños y niñas están en esa posición, tiene que haber procedimientos eficaces para que la gente pueda adoptar, ¿no? Y tiene que haber un Estado suficientemente garante y protector para que esos procesos se den de la mejor manera posible. Al respecto, tengo que decir que, o sea, los procedimientos en México, en todo México, o sea, ya ni hablemos de la Ciudad de México, o sea, en todo el país, son burocráticos, Cansados. prácticamente obsoletos, Así es. son casi victimizantes para las personas que quieren adoptar. La gente termina desistiendo. Así es, entonces me parece que hablar de adopción en este país, o sea, es tomarnos en serio cuáles son las necesidades de esta agenda, ¿no? Debe ser una agenda de todas las personas y no solamente pensarlo en el tema LGBT, porque para aterrizar la respuesta a la pregunta que me haces, realmente las intervenciones que hemos tenido nosotras en adopción han sido
muy poquitas, prácticamente nulas, ¿no? O sea, yo creo que han sido, no sé, en estos años, 5 probablemente, eh, y ni siquiera ha sido para acompañar procesos, ha sido para pedir información a las autoridades y no nos la dan, para preguntar el estatus de un caso. Pero el problema es que los procedimientos que tiene el propio DIF, así como los centros de estancia transitoria de las fiscalías, pues no permiten ese tipo de acompañamiento, no permiten la intervención, entonces es un problema, es un conflicto, pero quiero decir, no es un tema LGBT, o sea, es un tema de procedimiento, ¿no? O sea, que como está pensado el procedimiento desde las instituciones, pues no permite que sea eficaz, no permite que sea efectivo, ¿no? O que se pueda brindar un acompañamiento desde organizaciones de la sociedad civil. Entonces, bueno, pues eso, pues esa es la parte preocupante sobre adopción. Ahora, hay que recordar que la sentencia 2-2010 de la Suprema Corte de Justicia, que dictó precisamente en 2010 por la reforma de matrimonio, eh, ya, ya menciona con, con lujo de detalles, ¿no? ¿Por qué todas las personas LGBT en el país eh, podemos acceder a la adopción? No porque sea un derecho de las personas LGBT, es derecho de las niñas y De los niños. cualquier persona también, claro. Sin embargo, excluir a una persona del procedimiento solo por su orientación sexual, eso es discriminatorio. Así es. Entonces hay que decir con esto que todas las personas casadas o solteras, con una pareja del mismo género o en una pareja heterosexual, tienen la misma posibilidad o deberían tener la misma posibilidad en todo el país para acceder a la adopción. Si esto se niega por parte del DIF, ¿no? En Puebla, en Guanajuato, en la Ciudad de México, entonces se puede presentar un juicio de amparo. No debería de funcionar así. Sin embargo, esto es algo que se puede realizar sin que, por supuesto, mencionemos que esto es discriminación, ¿no? O sea, es discriminación en cada uno de los estados que nieguen ese procedimiento. El procedimiento de la Ciudad de México sí es accesible para parejas del mismo género, pero accesible, tan accesible como puede ser el propio procedimiento, ¿no? Entonces, esto, pues, es muy importante que cambie ya. Y en el resto del país, la única entidad federativa que ya legisló en la materia es Coahuila, pero legalmente en todo el país se puede hacer adopción para parejas del mismo género. Aunque, insisto, es algo bastante complicado, casi imposible. Háblanos un poco sobre de qué manera las personas podemos sumarnos a este proyecto, al EDESER. ¿De qué manera se puede abonar? Mira, yo creo que el EDESER existe por las necesidades, ¿no? O sea, por las necesidades legales de nuestras comunidades. Y más que, o sea, más que apoyar a la organización, creo que debemos apoyarnos entre nosotros, o sea, obteniendo información y luego transmitiéndola. Creo que eso, o sea, esa tradición de transmisión de boca en boca de la cultura y de la información, es algo que para la comunidad LGBTI ha sido históricamente fundamental, ¿no? O sea, casi una carta de supervivencia y creo que no puede dejar de serlo ahora. Es muy probable que la gente que nos escucha no sepa que no tiene un derecho accesible, por ejemplo, ¿no? O sea, es muy probable que si tú eres una chava lesbiana de 18 años en Sonora, ¿no? Puede que no sepas que no te puedes casar. O sea, es probable que te enteres cuando te quieras casar. Entonces, darnos la información entre todos en la comunidad es algo muy importante. Y, eh, y apoyar las causas que están pendientes. Porque pensemos que en un universo de derechos, ¿no? De un 100%, es muy probable que nosotros tengamos el 10% accesible
libre, sin dificultades. El otro 90% se tiene que litigar o tienes que irte a otro estado de la República o no se sabe el procedimiento porque resulta que no se habla de eso en el estado, ¿no? Como por ejemplo estados como Durango, como Veracruz, que simplemente niegan a su población LGBTI como si no existiera, ¿no? No, aquí no hay gay, no, ni idea, ¿no? Entonces, creo que necesitamos apoyarnos entre la comunidad, acompañar las causas del de al lado, ¿no? O sea, no porque tú no eres trans, o porque tú no tienes hijos, resulta que no es importante para ti. Claro. Me parece que solamente unides, juntes, vamos a poder conseguir el México que queremos, ¿no? O sea, el México diverso, pero no solamente en su pluriculturalidad, sino también en el acceso a derechos. O sea, un país donde no te tengas que trasladar a otra entidad federativa, donde no te le tengas que pagar un abogado por un juicio de amparo, para acceder a algo que es tu derecho y que tendría que ser gratuito, que tendría que ser inmediato, ¿no? Etcétera. Pero por supuesto que también si nos quieren apoyar, es maravilloso. Creo que con lo que más nos puede ayudar el público, la gente, la comunidad, es compartiendo la información que publicamos, ¿no? O sea, publicamos cosas sobre casos de discriminación, sobre peticiones al gobierno, en fin, creo que apoyarnos con la socialización de esas necesidades es algo bien importante porque también nos dice unos a otros que esto está pasando, ¿no? Creo que del otro lado a veces puede haber una sensación de que, pues porque la institución ya puso una bandera afuera, ¿no? De arcoíris, son buena onda y son accesibles, porque ya me pintaron un paso peatonal de arcoíris, entonces todo está bien. O sea, creo que esas cosas son importantes, ¿no? Oh, perdón, Ale, que te interrumpa. O porque ya tienen una certificación en una norma incluyente de no discriminación, ¿verdad? Entonces ya se están conduciendo de esa manera al Así brindar es. un servicio. Uh-huh. O porque ya se acreditaron en una capacitación. Efectivamente. Y eso no es así, por desgracia. Sí, claro, es muy importante que tengamos claro, ¿no? O sea, cuáles son las necesidades de la comunidad y que acompañemos las otras causas, porque son urgentes, urgentes y sobre todo, o sea, en este momento, la de infancias trans. O sea, me parece que es una población que está en una situación de vulnerabilidad gravísima, o sea, gravísima. En la etapa de tu vida donde no te puedes defender por ti, donde no te puedes representar tú solito ante un juez, donde eres vulnerable en el salón de clases, en el baño de la escuela, ¿no? Ale, o sea, en el mismo hogar. Así es. Donde ni siquiera muchas veces, en la mejor de las suertes, en el mejor de los casos, tienes el respaldo de papá o de mamá. Pero Sí. si no tienes ese apoyo, si no sabes a dónde ir, a dónde recurrir, si en la escuela eres señalada, señalado, ¿sí? Si no tienes la edad exacta, si no tienes la información, el dinero incluso también para moverte, ¿para dónde le das? Por supuesto que estás en un estado de vulnerabilidad y desgraciadamente hoy sigue pasando. ¿A cuánta gente, sí, matan por su identidad, por su orientación, por su ideología? No, es terrible. De verdad es que efectivamente creo que parte de lo que nos toca como ciudadanos, como dices tú, hacer es precisamente tomar a las causas de las y de los otros como propias también, porque son parte de nuestra sociedad, es parte de lo que nos corresponde hacer como personas. Es que son propias, o sea, creo que pecamos de ingenuos, de ingenuas, de ingenues si pensamos que lo que le pasa al de al lado no nos afecta, ¿no? O sea, cuando una persona se tiene que enfrentar 4 años en un juicio para obtener una sentencia para poder ver a su hijo o a su hija, ¿no? Cuando una persona no puede ser siquiera nombrada por su nombre durante toda la etapa primaria, secundaria, ¿no? O sea, eso nos daña a todas las personas, o sea, creo que vale la pena, o sea, sentirnos, vivirnos como humanidad, como un solo órgano, ¿no? O sea, el hecho de que tengo una astilla en el pie, le importa a la mano,
porque somos un órgano completo. Entonces, siempre que haya personas en situación de calle, siempre que haya personas precarizadas económicamente por alguna razón, o que tuvieron que dejar la escuela por su orientación sexual o identidad de género, o que no pueden sacar un pasaporte porque resulta que la persona que está haciendo el trámite considera que no son familia y entonces no le quiere dar el pasaporte y entonces la familia perdió la maestría que tenía en Canadá, todos son casos reales, nos afecta a todas las personas. Entonces, hasta que no entendamos eso, ¿no? Que somos un todo, creo que las cosas no van a ir tan rápido como quisiéramos, que no vamos a ver los cambios tangibles que nos surgen, porque creo que nos queda claro a todos que no es un gobierno el que nos va a cambiar, ¿no? O sea, es un cambio sistémico que por supuesto que tiene que el gobierno poner de su parte, las instituciones, pero también las personas. Entonces, bueno, las personas de la sociedad civil, de la ciudadanía, hay que unirnos y acompañar las causas porque es la única forma de avanzar. Ale, de esos casos reales, platícanos uno de éxito, uno que te haya, de verdad, uno de tantos que te haya dejado satisfecha. Uy, híjole, es bien difícil esta pregunta porque yo creo que no hay un caso que me deje satisfecha, porque todos los casos que llegan aquí llegan, o sea, el mejor panorama es que no hubiera iniciado. O sea, el mejor panorama para mí es que yo no tuviera chamba y pusiera una cafetería, ¿no? Porque la gente que toca aquí la puerta, que manda un WhatsApp, que llama por teléfono, ya fue víctima, ¿no? O sea, ya es víctima de un Estado que no reconoce sus derechos, ya lo discriminaron, ya perdió su trabajo, ¿ves? Entonces, claro, por más que nosotras queramos hacer un trabajo responsable, ético, eficaz, rápido que se pueda, resolverlo, o sea, darle a la gente lo que ocupa, no es resolver el problema. O sea, resolver el problema hubiera sido maravilloso, que que jamás hubiera existido. Entonces, es difícil pensar que un caso nos puede dejar satisfechas porque no existe la posibilidad físicamente, ¿no? Temporalmente, de devolver a la persona al momento previo al hecho victimizante. Y ese es el dolor más grande, ¿no? Entonces, creo que de este lado hay satisfacción por la forma en la que hacemos el trabajo, pero podría evitarse. queda mucho dolor. Ajá, sí, o sea, queda mucho dolor de saber que esto no tendría que ser así. Y francamente coraje, Vero, o sea, coraje de ver cómo pasan los años, digo, al menos yo en mi caso llevo 9 años dedicándome a esto en específico, y pasan los años y cambian los gobiernos y no parece que las cosas realmente avancen, ¿no? O sea, sin que haya un escándalo, un macro movimiento, ¿no? Lo cual te deja saber cuáles son las urgencias, ¿no? O sea, necesitamos unidad de la sociedad civil para hacer frente, ¿no? A las resistencias del Estado. Necesitamos conciencia por parte de los legisladores de que estos son necesidades, no son fichitas, ¿no? Que se pueden ir cambiando, que si por el presupuesto, que si por otros votos en los congresos, son derechos humanos, caray. Y también conciencia en los poderes judiciales, ¿no? O sea, para que estas cosas puedan resolverse de una mejor manera y que esto pueda ver su final, ¿no? Y pues si me apuras tantito, la última que me parece importante destacar es la memoria colectiva. O sea, no es el gobierno que nos viene a contar cómo han sido nuestras causas, nuestras luchas, nuestros logros, ¿no? Es esta sensación de pertenencia, de comunidad, la única que nos va a dejar saber en dónde están las luchas, las urgencias, las causas, los logros, y, y, que, y que nos contemos nosotras nuestra propia historia, ¿no? Creo que es la única forma de que podamos defender lo nuestro, porque no es la primera vez que nos han intentado quitar lo que ya conseguimos, ¿no? O sea, en 2019 nos trataron de quitar en la Ciudad de México el reconocimiento de hijos para madres lesbianas, o sea, que conseguimos en 2013. Entonces, claro, sin esa memoria colectiva,
de lo que ha costado lograr y de lo importante de lo logrado, ¿no? Y de lo que tenemos de frente, podríamos ir hacia atrás. Y creo que ese es uno de los peores miedos, riesgos, ¿no? Que tenemos como comunidad. Y por supuesto es uno de los objetivos que tiene esos sectores fundamentalistas, ¿no? O sea, echar atrás lo ganado. Andado, claro. Ale, ¿qué le dirías a la ciudadanía? Que no se calle, que no se calle. O sea, mira, no sabes la cantidad de familias que vienen acá a pedirnos acompañamiento por procesos muy, muy sencillos. Por ejemplo, pasaporte. Entonces, ya sabemos que lo que quieren es salir, de ir de vacaciones, ¿no? Lo que quieres cuando tienes un hijo, pues es, pues, o sea, preocuparte por lo que te tienes que preocupar, que vaya a la escuela, que coma bien, ¿no? No porque ejerza sus derechos. O sea, lo mismo pasa con infancias trans, ¿no? Entonces, si se resuelve esta situación, no lo puedes dejar así, porque tú sabes que va a haber otra persona que va a pasar por lo mismo. Y a veces ocurre, ¿no? Que la gente, por supuesto, está cansada y no es la primera vez pues, que la discriminan, que la tratan mal, ¿no? Y dicen, no, pues todavía que me tengo que pasar este proceso incómodo, pues triste, que a veces te frustra y te da mucho enojo, que te sale caro, ¿no? Este tipo de cosas, todavía me voy a tener que echar una queja por discriminación, pero me parece muy importante que levantemos la voz, que no dejemos de hacerlo, porque si no estas cosas siguen pasando y siguen pasando y siguen pasando. Y me parece que a veces la única forma en que las instituciones van poniendo esos límites donde no lo habían, o capacitan a su gente o establecen como nuevos procedimientos, es que la gente utilice las herramientas que ya existen para el establecimiento de quejas y denuncias, ¿no? Yo sé que quejarse en las redes es algo muy efectivo, pero no es lo único. O sea, por ejemplo, está CONAPRED. O sea, CONAPRED es una institución fundamental y que pareciera que la estamos soltando como sociedad civil, ¿no? O sea, y CONAPRED fue un logro de la sociedad civil organizada. Entonces, no soltemos una institución tan importante como CONAPRED, como SEAB, ¿no? Como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno Federal, que igualmente es un logro de la sociedad civil. Entonces, no soltemos esas instituciones y utilicémoslas. ¿Cómo? Presentando estas quejas y denuncias. Ya sé que a veces los procedimientos no son tan rápidos como uno quisiera, pero para eso estamos nosotras también, ¿no? O sea, si quieren, échenos una llamada, nuestra asesoría es completamente gratuita. Cuando acompañamos casos, igualmente le decimos a la gente, bueno, pues tenemos que pagarnos sueldos, si no, no podemos funcionar y subsistir, ¿no? Pero nunca negamos el apoyo. O sea, si la gente tiene recursos para pagar, pues es maravilloso porque es la única forma de funcionar. Y si no tiene, igualmente damos la representación, la asesoría, el acompañamiento con la misma calidad, con el mismo compromiso. Solo que por supuesto tenemos una lista de espera, porque si no sería imposible, pero, pero aquí estamos para servirles y échenos una llamada, escríbanos por internet, mándenos un mensajito, y con muchísimo gusto podemos darles el acompañamiento en esos casos. Normalmente las instituciones pues ya nos ubican, entonces pues, ya es un poquito más ágil quizás, ¿no? Incluso puede ser más, pues quizás más ágil para las víctimas. Claro que lo ideal sería que no hubiera víctimas, pero en eso podemos apoyar. Creo que eso te diría, o sea, que no se queden las cosas en el silencio, porque después los estados nos dicen, pues es que no hay casos, ¿no? O sea, no hay casos de discriminación y sí hay muchos y están allá afuera y los vemos todos los días, ¿no? Pero a veces no se llegan hasta ese punto de la reparación, de la sentencia, ¿no? Que pueden hacer precedentes para nosotros y poderle decir a la Secretaría de Relaciones Exteriores, mira, estás mal, ¿no? Pero ¿dónde estoy mal? Pues mira estos 40 casos de discriminación que tienes. Entonces, es muy importante. Lo vamos a tomar en cuenta. Vamos a dejar en este momento los datos de contacto, la página, para que también la ciudadanía pueda tener acceso. Y a repetir esto que acabas de decir. Primero, lo dijiste muy a la mitad de la entrevista, básicamente.
el que se comparta, que se pase la voz, que se informe, ¿sí? Que estas reformas y a las leyes y demás se visibilicen, se vaya pasando la voz, ¿sí? Y la otra, bueno, también lo mencionaste y creo que lo debemos de volver a decir, ¿no? Que tomemos cada caso como algo parte de nosotros también, que es una responsabilidad no solo del gobierno, no solo del Estado, sino también de la ciudadanía, de todes, como dices tú, de todas las personas y sobre todo hablar, ¿no? No callarse, ¿sí? Pedir ayuda. Así es. Y bueno, Ale, vamos a poner esta información. Te agradezco enormemente lo que nos compartes hoy, toda esta información. Te agradezco tu tiempo y te reconozco lo que estás haciendo por la lucha, no solo a nombre de estas personas que de alguna manera, a nombre de estos, de la comunidad LGBTIQ más, no sé, sino todo lo que estás haciendo por ellas, por ellos, pero también lo que tú estás haciendo, ¿sí? Como ciudadano, como persona, para construir una sociedad mucho más justa, igualitaria, incluyente, sin discriminación. Yo creo que eso es loable y es digno de reconocer lo que tú estás haciendo por nuestra sociedad, por tu estado, por nuestro estado, por el país, por el mundo, por supuesto. Mil gracias, Ale, y de verdad que tengas muchos menos casos, ¿sí? Y que esos casos que tienes logren salir lo mejor librados posibles, porque como bien dices, cuando una persona llega a ti, ya tocó muchísimas puertas antes, ¿sí? Y ya llega lastimada. Esa Así es. persona ya trae una historia dolorosa que tú ya no vas a poder sanar, pero que sí puedes de alguna manera, a quien sí le puedes dar acompañamiento, por lo menos para buscar un final distinto, ¿no? De ir construyendo un antecedente, como bien lo dices. ¿Para qué? Pues para seguir presionando a quien se tenga que presionar para que estas cosas avancen y que no se retroceda, porque por desgracia todavía hay mucho por hacer. Lo que se ha hecho, que es bastante, no es suficiente y nos falta mucho también como pueblo, como ciudadanía, por concientizar, por sensibilizarnos y por tomarnos de las manos en una misma causa. Así es, Vero. Así es, Vero. Y también, ¿sabes qué? Más esfuerzos, o sea, más esfuerzos como este, pues, ¿no? O sea, sería increíble que hubieran les hacer en todos los estados de la República. La verdad es que sabemos también que hay muchos compañeros haciendo un trabajo formidable, pero también creo que eso llama a la comunidad de abogados y abogadas, ¿no? O sea, si de pronto estás allá en Puebla o estás en Guanajuato o estás en, no sé, en Tabasco, ¿no? Y quieres apoyar la causa, podemos hacer red, ¿no? Porque se necesitan muchísimas manos para atender todos los casos que hay. Ale, haremos red, tenlo por seguro. De verdad es que el llegar a ti es parte de una red. De hecho, un programa me fue llevando a otro, una persona a otra, y sin duda en Puebla, por supuesto, que tenemos abogadas, abogados que se van a sentir bien comprometidos por poder apoyar. Estoy segura de ello y haremos red. Sería Te maravilloso. agradezco, te abrazo con mucho cariño y estamos en contacto. Yo a ti, Vero, la oportunidad de poder estar aquí contigo, con tu público, y, y pues nada, ahí seguimos y estamos en contacto. Gracias, querida Ale. Ciudadanía, pues ahí está. Quienes deseen sumarse a esta causa, quienes puedan apoyarnos desde el sitio de, bueno, de ser abogados, desde la profesión, abogadas, pues hagamos algo por nuestro estado y por nuestro país
y sumémonos también. Les pido que nos sigan, que se suscriban al canal, que compartan por favor esta información, que es importante que llegue a donde tiene que llegar y que generemos redes de apoyo, redes fuertes que vayan sumando para que vayamos avanzando en este camino de transformar a nuestro país, de transformar nuestra sociedad, porque nos lo merecemos como personas, sin duda alguna. Gracias, querida. Con el rosa y el azul me constituí, Porque estaba establecido en mis padres esa idea cuando llegué aquí. no me avergonzaré